Orain dator Belen Pagaldai, emergentzia Osakidetzako medikua. Avanzo yo. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Ni jabanekien azkenan nintzela, egon nintzen pentsatzen aber zeren buruz hitz egin dezaket. Orduan, azken puntuak momento baten esplikatuko dizuet eta ikusiko dut ebolaren parte ona. Eta ebolaren parte ona, horrekin esan nahi dut, ebolarekin ze ikasi dugun, ¿vale? Orduan, lo que estaba diciendo, cuando me planteé sobre qué iba a hablar, primero lo que me vino a la cabeza fue explicaros un poco el procedimiento de trabajo, ¿no? Cómo entraba la llamada al centro coordinador, cómo se gestionaba, qué implicaba eso, a quién teníamos que avisar. Pensé que es un procedimiento que está en la red, que más o menos tenéis, nosotros los profesionales que tenemos que trabajar con ellos lo tenemos claro. Entonces, lo que pensé es un poco explicaros qué había supuesto para nosotros el enfrentarnos a la epidemia del ébola, ¿no? Porque yo creo que nos ha hecho reflexionar mucho, nos ha quitado muchas horas de sueño, mucha preocupación, mucha capacidad de manejar el trabajo en grupo. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas que nos han venido muy bien como organización y es lo que yo he decidido que os iba a explicar en la tarde de hoy. De todas maneras, si alguien tiene cualquier duda, está ahí el correo, me podéis mandar un correo con las dudas que tengáis, si os queréis que os expliquemos alguna cosa un poco más particular, estoy dispuesta. He dividido lo que hemos aprendido, en mi humilde opinión, en tres partes. Y empiezo por la más macro hasta llegar a la más micro. Yo creo que hemos aprendido globalmente. Y aquellos que éramos fieles seguidores de Barrio Sésamo hemos entrado en crisis porque el concepto de lejos y de cerca ha desaparecido. Ahora solo tenemos el concepto de cerca. Todo está cerca. Y lo tenemos que tener clarísimo en todas nuestras decisiones y en todas nuestras planificaciones porque, como decía Carlos, las fronteras han desaparecido. Puede haber una frontera legal, pero luego hay muchas maneras de saltarnos esa frontera legal y eso tiene una implicación en cómo nos van a llegar los problemas, en cómo nos van a llegar los pacientes y en el tipo de problemas que vamos a tener que enfrentarnos, ¿no? Estuve preparando esto, cuánto dinero y cuánto tiempo costaba un viaje de Freetown, que es la capital de Sierra Leona, a Madrid, y aunque tiene 2 escalas, eran 7 horas y media y valían 1.100 euros. Entonces, muchas de las personas de Sierra Leona no se pueden permitir, prácticamente ninguna, hacer el viaje hacia aquí, pero sí nosotros nos podemos plantear el viaje hacia allí y luego volvemos a casa. Entonces, las fronteras en este mundo global han desaparecido y lo tenemos que asumir. Como tercera conclusión global es que somos responsables de nuestro planeta y del mundo que vive en el planeta, ¿vale? De las personas que lo habitan, y es algo que al mundo occidental nos cuesta aceptar porque nos implica un cambio en nuestra manera de vivir. Y yo creo que las posibilidades de salir con bien de la evolución humana van a depender de que seamos capaces de hacernos responsables del resto de la humanidad. Porque, como decía Carlos, no sabíamos de los gérmenes hasta que, África estuvo durante mucho tiempo y toda la gente que trabajaba allí y estaba al pie del cañón pidiendo ayuda desesperadamente, diciendo que lo estaban pasando muy mal, que se les estaba muriendo mucha gente, que no podían controlar la epidemia y que allí estaban pasando las cosas de una manera muy dramática y nosotros no hicimos caso. A nosotros nos da igual, a muchos seguimos tranquilos porque las cosas estaban lejos, porque estaban a más de 7 horas de vuelo, ¿vale? Pero luego ya empezaron a decirnos que las cosas nos iban a llegar y eso entonces cuando empezamos a responder, ¿no? El riesgo real de que la epidemia se expandiera al mundo occidental fue un poco lo que desencadenó que empezáramos a dar respuesta al problema que nos estaba planteando una gran parte del mundo. Luego, otra cosa que hemos aprendido, que yo creo que es muy importante y muy enriquecedora, es que tenemos el acceso al conocimiento. En general, la gente que se dedica a estudiar y a trabajar en este tipo de mundos es muy generosa
y nos explica en las redes, sobre todo, qué ha aprendido, qué decisiones ha tomado, qué se sabe, qué saben cada día. Y encima la información es tan rápida y tan enriquecedora que es muy fácil meterte y aprender de lo que ha hecho otro, aprender del error que ha cometido, porque además hay gente que incluso los cuenta y dice, hicimos esto y fue mal, entonces no lo hagas tú, hazlo diferente, y lo que hemos pensado es hacer esto. Entonces, yo creo que hemos aprendido todos de que hay fuentes de conocimiento que las tenemos que compartir y que las tenemos que consultar. Luego también otra cosa que hemos aprendido es que en una epidemia y en una situación de la gravedad que tenía esta, es que el control gubernamental va a ser muy importante. Entonces, incluso nos hemos dado cuenta también que el Gobierno, en muchos casos, va a ser garante de la seguridad de la población. Incluso ello puede generar un problema en las libertades individuales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque en una situación en la que una epidemia de este tipo se expanda de tal manera que el Gobierno tenga que tomar medidas, pues bueno, pues las libertades individuales pues van a quedar en un segundo plano en función de defender a la población. Y eso hay que tenerlo claro que va a ser así. Puede tomar decisiones que, bueno, pues que nos suenen duras, por ejemplo, pues que elegir al Hospital Donosti como centro de referencia. Pues hay gente que lo ha llevado muy mal, es duro, pero bueno, es una decisión que, bueno, pues que se ha tomado por parte del Gobierno porque se cree que pues que tenía unas medidas que nos iban a garantizar la seguridad y hacer el trabajo bien, y bueno, pues es una medida que se ha tomado. También está claro que os comentaba a mis compañeros antes que, bueno, pues que también nos hemos dado cuenta que la respuesta gubernamental es lenta y yo creo que es algo a mejorar. Creo que hay que tener una serie de, no sé si comandos activos en muy poquito tiempo, que den respuesta, porque esté protocolizada esa respuesta y que seamos capaces de mejorar ese tipo de respuesta gubernamental a la crisis, ¿no? Otra cosa que hemos vivido todos los que hemos estado metidos en esta gestión es el poder de los medios de comunicación. Actualmente, en un mundo con el que tenemos ahora, que en un clic estamos conectados con la noticia, con la mala noticia, con la información real, con la que no es real, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque influye en el miedo de la población, en el miedo de los profesionales. Se puede utilizar para mal, pero también se puede utilizar para bien, porque somos capaces de muy poco tiempo mandar información veraz, real, a nuestros profesionales, a nuestra población, y yo creo que es un medio que hay que utilizar y que nos puede dar muy buenos rendimientos. También hemos aprendido que tenemos que ser muy cautos y que la información que nosotros damos a los medios o la información que recogen los medios hay que manejarla con muchísimo cuidado, porque además, una vez lanzada, ya es muy difícil de parar. Se expande por todo el resto de los medios de comunicación. Pues, por ejemplo, os pongo este ejemplo que aparece aquí. Este fue nuestro primer traslado. Nos cogió, bueno, pues porque, bueno, pues se reaccionó, nos cogió preparados, el personal que hizo el traslado estaba preparado, pero personal de la organización, cumpliendo rigurosamente y estrictamente las medidas de seguridad, por dar un apoyo moral al equipo que estaba allí, bueno, pues intentó darles un apoyo diciendo, bueno, estaos tranquilos, las cosas están preparadas, estamos aquí, las cosas se van a hacer bien. Las medidas de seguridad se mantenían porque en esa imagen las dos personas que están sin el buzo mantenían una distancia real de mayor de 2 metros en todo momento. Luego estuvieron seguras en todo momento, nunca tocaron, no entraron en el vehículo, pero claro, la imagen fue muy impactante. Hemos aprendido que tenemos que tener cuidado, porque una imagen así, bueno, pues si tú no estás dentro del contexto se puede malinterpretar y puede hacer más daño que el apoyo moral que estaban dando a sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas las vas aprendiendo. Según ha pasado, yo creo que con el ébola hemos aprendido muchas cosas de estas. También hemos aprendido como institución, y yo creo que también ha sido muy importante este aprendizaje, ¿no? Porque nos ha hecho, quizás es uno de los momentos en los que yo más sensación he tenido de pertenecer a una institución, de pertenecer y de trabajar en una institución que tenemos que trabajar juntos y que tenemos que cuidarnos unos a otros y que todos somos responsables de que mi compañero haga el trabajo bien, de que otro servicio haga el trabajo bien y de que lo haga seguro. El comité de expertos, bueno, pues estuvo claro que en un momento que la situación era muy complicada, hay que echar mano de la persona que sabe científicamente qué es lo que hay que hacer, pero también hay que echar mano de que sabe gestionar una crisis
en el punto de la gestión, de cómo hacer la petición del material, de cómo centralizar las compras, de cómo hacernos responsables de que toda la organización esté abastecida y se sienta segura en que les va a llegar el material adecuado. Bueno, pues la gestión de los comités de expertos, pues en ese sentido ha sido muy importante. Luego, otro punto muy importante ha sido el trabajo en equipo. Ha sido un trabajo complicado porque todos estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros y a nuestra organización y a nuestros trabajadores. Y aquí ha sido una rueda que empezaba a rodar en una organización y que iba entrando en cadena a relacionarse con el resto de la organización. Entonces, por un lado, hemos tenido que trabajar con las direcciones de los hospitales, hemos tenido que trabajar con los equipos de epidemiología, hemos tenido que trabajar con las unidades de infecciosas de los hospitales, con las unidades de microbiología, que nos iban dando datos, nos iban dando consejos. Como veis aquí, pues como la vida misma. A veces había gente que agarraba la carga y la cargaba y la llevaba. Había algunos que se montaban en la carga y hacían que la carga fuera más difícil de manejar. Otros que miraban de lejos y ponían pegas a lo que los que llevaban la carga estaban decidiendo. Bueno, pues como siempre pasa entonces, bueno, pues ha sido una manera de gestionar, de ponernos de acuerdo, de protestar, de a mí eso me parece bien, a mí no me parece bien, eso es malo para mí, vamos a cambiar este procedimiento. Eso ha sido una gestión pues que ha sido compleja, pero yo creo que ha sido muy enriquecedora para la organización. También ha sido muy importante la implicación con las unidades básicas de prevención, porque teníamos que hacer que nuestros trabajadores se sintiesen seguros, darles la formación, gestionar los EPIs, enseñar a poner los EPIs. Bueno, pues también hemos trabajado con gente que igual antes no teníamos tanta relación, que son gente que sabe mucho, que se preocupa mucho de la seguridad del equipo, y entonces pues hemos trabajado mucho con ellos. Luego la corresponsabilidad, ¿no?, que está un poquito en relación con lo que os decía antes del trabajo en equipo. Evidentemente, toda la organización, toda la institución somos responsables de que tengamos un procedimiento que esté bien hecho y que sea seguro para nuestros profesionales. Por ejemplo, un ejemplo de corresponsabilidad es emergencias. En el momento en que tuvo que decidir, bueno, pues se tuvo que establecer un vehículo EVE que tenía que tener unas características, que tenía que tener un aislamiento, que cumplía todas las normas. Pero claro, preparar un vehículo y dejarlo atascado, digamos, en nuestro parque móvil, que sin poder usarlo para nada más, preparado para una emergencia EVE, nos suponía un esfuerzo muy importante a la organización. Entonces teníamos un vehículo pues que estaba en Bilbao. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se activaba pues de otra zona de la comunidad que estuviese lejana, pues el tiempo de respuesta era muy alto. Y entonces nos estaban esperando nuestros compañeros de una urgencia hospitalaria o de un ambulatorio o de otro centro hospitalario para trasladarlo a otro centro que era el centro de referencia, y entre que nos organizaban y nos poníamos en marcha, pues transcurría un tiempo. Entonces la corresponsabilidad ha hecho, bueno, pues ahora en principio, después de mucho trabajar y de mucho negociar, pues tenemos un vehículo en cada una de los territorios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a disminuir el tiempo de respuesta que se dé a un compañero que tenga un problema que tenga que trasladar. De la misma manera, nos hemos peleado y nos hemos puesto firmes en que cuando un equipo nuestro llega a un hospital, pues ese hospital nos tiene que dar y nos tiene que garantizar con su personal y con su material que nuestra gente se sienta segura, que se sientan arropadas y ayudadas por el personal de ese hospital, que luego le den, pues la cosa tan tonta, si tú te estás quitando tu EPI, luego te vas a quedar con una ropa que, bueno, pues que te den un equipo para que tú puedas luego volver limpio a tu zona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un trabajo y una sensación de que nos tenemos que hacer todos responsables del resto. La protocolización. Yo creo que es muy importante que tengamos un protocolo que sea seguro, que esté testado, que siga las normas internacionales, las recomendaciones internacionales y que nos lo sepamos. Entonces, bueno, yo creo que el esfuerzo ha sido importante, pero que los trabajadores en este momento se lo saben qué tienen que hacer y lo tienen asumido como un procedimiento normal, ¿vale? Como organización, bueno, pues ha sido como toda crisis, yo creo que es un momento para crecer como organización, ¿no? Yo creo que ha sido una crisis que en este momento pues la vemos como bienvenida, porque nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que tenemos que estar siempre alerta, que no podemos relajarnos, que no podemos obviar que la realidad se puede complicar siempre, que todo aquello que, aunque sea un momento de tranquilidad, era agosto. En agosto estábamos de vacaciones. No había que, pues no señor, hay que responder, hay que hacer el procedimiento, hay que protocolizar. Bueno, pues no podemos bajar la guardia. Por otro lado, tenemos la gran ventaja
de que nosotros somos un poco el carcerbero, ¿no? El que está a la puerta muchas veces de la emergencia, del caso, porque tenemos un centro coordinador que recibe muchas llamadas. Cuando un usuario se encuentra mal, va a llamar al centro coordinador. Este centro coordinador va a mandar un recurso a un lugar, pues muchas veces sin mucha información, y ese recurso va a ser el que se va a dar cuenta de que ahí pasa algo más que un incidente normal, y va a tener que estar preparado para dar respuesta a ese incidente. También como somos muy accesibles, tenemos relación con muchas otras instituciones. Entonces, que haya un problema en cualquier institución, que haya un problema en una urgencia, que haya un problema en otra unidad, nos va a implicar. Entonces, eso nos pone en alerta y nos hace el estar preparados para dar respuesta correcta a esa necesidad. Y otra cosa, aparte de dar respuesta, vamos a ser responsables de dar la alerta, porque si nosotros detectamos algo que puede implicar un riesgo para la población, tenemos que tener los medios y lo tenemos que tener protocolizado, de ser capaces de avisar al responsable, sea epidemiología, sea las fuerzas de seguridad, sea el que sea el garante de que esa detección que hemos hecho, que puede poner en peligro al resto de la población, nos ayude a mantenerlo y a cuidarlo, ¿vale? Evidentemente, la formación es sinónimo de seguridad. No podemos dar saltos al vacío. No podemos pedir a nuestro personal que dé saltos al vacío. Y eso, bueno, lo hemos aprendido. Siempre lo tenemos en cuenta, siempre lo hemos tenido como organización, pero yo creo que en este caso ha sido todavía un paso más allá. Hemos tenido que aprender a usar pues cosas que no teníamos antes. La cápsula de traslado no la teníamos antes de este verano. Se pidieron automáticamente en agosto. Fuimos de las primeras comunidades que tenían las 3 cápsulas. Tuvimos que aprender a usarlas. Tuvimos que aprender a usar correctamente, porque bueno, yo creo que la gripe A fue ya la primera llamada de atención ya en que teníamos que tener los EPIs en marcha y saber cómo utilizarlos, pero es que con el ébola había que ser todavía más exquisito, ¿vale? Entonces, la cuestión ha sido que, bueno, lo que se nos ha planteado es hacer una formación de formadores, es una formación en pirámide, y entonces, bueno, pues en cada una de las bases, cada uno de los trabajadores recibió un kit con un buzo, que es un buzo que no es el real, porque claro, cuestan dinero y hay que tenerlos preparados. Es un buzo que es un buzo de pintor, pero que nos sirve igual, porque al final para ponérselo y para quitárselo, bueno, pues cada uno de los trabajadores tiene un kit para ensayar, y con una responsabilidad de un responsable de cada una de las bases que sabe a quién ha enseñado, que da el certificado de que esa persona ha aprendido a ponerse y a quitarse el EPI, y después una especie de checklist de que cada uno va a hacer una práctica mensual de ponerse y de quitarse el EPI, ¿vale? Entonces, evidentemente, también hemos aprendido que hay que apelar en la responsabilidad. Somos profesionales, entonces la responsabilidad última de saber cómo se hacen las cosas también tiene que caer y tiene que recaer sobre la responsabilidad, sobre la ética profesional de cada uno de nosotros. Evidentemente, la formación lleva a esto. La formación lleva a que la gente, ahora hay gente que estaba reticente a yo no voy a hacer un traslado, yo no. Bueno, cuando cuentas cuál es la epidemiología, cuál es la contagiosidad, cuál es el riesgo, hay mucha gente que ha dicho, bueno, yo ahora haría un traslado sin ningún problema. No tengo problema en hacer un traslado. No, le voy a tener el miedo que hay que tenerle, pero eso me va a llevar a tomar las medidas de precaución evidentes. Luego hay que también aprender un poco a gestionar el miedo de cada uno, ¿no? Era curioso porque mucha gente no tenía un miedo individual, tenía miedo de irse a su casa. Yo no tengo miedo a contagiarme yo, porque soy un profesional de la sanidad y sé que asumo un riesgo. Lo que a mí me da miedo es si yo tengo que hacer un traslado, luego me tengo que ir a mi casa, y en mi casa está mi familia y están mis hijos. Entonces, bueno, pues aprender a gestionar eso, a dar la respuesta con los conocimientos que teníamos del proceso, ¿no? Luego, según iba evolucionando, nos dimos cuenta que cuanto más implicada teníamos al personal, mejor respuesta teníamos. Entonces se generó un grupo de trabajo en el que teníamos, pues estaban representados toda la organización, desde la dirección hasta la administración, los técnicos conductores, auxiliares, enfermeros, médicos, y un poco cada uno transmitía un poco pues las inquietudes, las necesidades, lo que le transmitían sus equipos, y se intentaba dar una respuesta pues a ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente nos tenemos que plantear que cualquier sistema puede tener un problema. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, esta foto es un día de la formación, si yo nunca me he probado un EPI y no tengo claro cuál es mi talla,
el día que me voy a poner un EPI porque tengo que ir a un ébola, se me va a romper. O me va a quedar demasiado grande, que también es un signo de... Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener claro, y yo creo que es otra cosa que hemos aprendido, que el EPI es cosa de cada día. Todos los días tenemos que usar nuestros EPIs, tenemos que saber usarlos y sabemos que cada día nos estamos enfrentando a un riesgo y que no podemos obviarlo, que estamos hablando del ébola, pero estamos hablando de la gripe, estamos hablando de la meningitis, y entonces el obviar el uso de los EPIs y el no saber usarlos correctamente nos está poniendo en riesgo todos los días. Entonces, es una cosa que hemos aprendido también, que tenemos que usar los EPIs y saber cómo se utilizan y usar los EPIs de todos los días, porque a los accidentes de tráfico tenemos que ir con casco y tenemos que usar gafas para hacer una intubación y tenemos que ponernos las mascarillas y tenemos que usar los zapatos que tenemos de protección. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es importante. Y como conclusión, me encantó el CDC porque, bueno, ellos se plantean esta opción. Para ellos, el escenario peor que puede haber en la humanidad es un apocalipsis zombie. Ellos plantean como la peor de lo que se pueden plantear. Entonces te dicen que si tienes un kit, que si tienes un plan, estás preparado y vas a salir adelante. Entonces esa es la conclusión. ¿Vale? Es que ricasco.